Muy buenas tardes, queridos amigos de Practicatest.cl. Espero que todos ustedes se encuentren muy bien. Un saludito nuevamente, ¿cierto? Para Perla Parra y para Claudine Ilfren. Ya no había conectado antes la grabación, entonces para que queden ahí registrados para la posteridad. Les mando un gran abrazo, ¿cierto? A todos los que nos puedan estar viendo, sea de forma sincrónica como asincrónica en directo o la grabación. Y hoy día empezamos a hablar del adelantamiento. Ese va a ser nuestro tema central el día de hoy, ¿cierto? Y seguimos hablando, por supuesto, de técnicas de conducción. Recuerden que estamos en practicatest.cl y que yo soy el profesor Ricardo Cornejo. Espero que esta clase nos salga genial, que aprendamos y sea entretenido para todos los temas y cómo los vamos a abordar el día de hoy. Cualquier pregunta o consulta la pueden hacer a través de nuestra sección de preguntas y respuestas, aquí mismo directo en la clase. Si están viendo esta grabación, lo pueden hacer a través de cualquiera de nuestras plataformas, ¿cierto? De nuestros canales de comunicación, y lo atenderemos lo más pronto posible, ¿ya? Entonces, fijémonos, ¿cierto? El adelantamiento. Dice, el adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otros u otros que le antecedían, ¿ya? Entonces recordemos que estamos hablando de adelantamiento, y si estamos hablando de adelantamiento, una de las primeras cosas es entender, ¿cierto?, que es un adelantamiento en lo más general, ¿ya? En lo más general, adelantar es ponerse adelante de un vehículo que está adelante de nosotros, ¿ya? Sin embargo, debemos saber que podríamos adelantar a un vehículo a la vez o a más de un vehículo a la vez, ¿ya? Podemos saber que, o sea, debemos saber que podemos adelantar solo a un vehículo o, si las condiciones son las adecuadas, a más de un vehículo, ¿ya? De esta forma podemos entender, ¿cierto?, que si el espacio es suficiente, podemos adelantar a una cantidad X de vehículos que sea necesario adelantar. No sería necesario ir adelantando uno por uno si es que el espacio está disponible y podemos seguir avanzando, ¿cierto?, por el costado izquierdo del camino, obviamente sin ponernos en riesgo nosotros y fijándonos siempre en la demarcación del camino. Recuerden que cuando la calle tiene una línea continua y para adelantar yo tendría que traspasar esa línea continua, en ese caso no podría hacerlo bajo ninguna circunstancia. Las líneas continuas que separan la calle, y esto les sirve para cualquier tipo de licencia, prohíben el traspaso de ellas, ¿ya? Al prohibir el traspaso de ellas, nosotros no podemos traspasarlas por ningún motivo. ¿Por qué en algunos lugares aparecen estas líneas continuas? Porque por distintas razones, ¿cierto? Hubo un ingeniero de tránsito que estudió las situaciones posibles que podrían pasar en ese camino y decidió, ¿cierto?, que en ese lugar es muy peligroso poder adelantar. Entonces, nuestra tarea es siempre respetar al máximo estas indicaciones, ¿ya? Es súper importante entender que las líneas de demarcación, las señaléticas, los discos, por lo menos en Chile, ¿cierto?, están muy bien puestas, muy bien situadas y nuestros caminos están muy bien señalizados. Eso lo debemos aprovechar, utilizar y cuidar. ¿Por qué? Porque no todos los países gozan, ¿cierto?, de una infraestructura vial tan potente como la nuestra, ¿ya? Obviamente estoy hablando por los lugares por donde yo transito y por donde yo he andado, ¿ya? Inclusive, sin nombrar ningún país específico, se nota mucho cuando uno sale de Chile y pasa a otro país,
¿ya? ¿Por qué? Porque cambia de inmediato el tipo de carretera, el tipo de señalética, las protecciones que hay, etcétera, ¿ya? Entonces, mucho ojo, ¿cierto? Con esto, cuidémoslo, querámoslo, ¿cierto? Y utilicémoslo por sobre todas las cosas de forma correcta. Entonces, ahora vamos a detallar un adelantamiento de forma particionada, por decirlo así, y vamos a hablar del adelantamiento en 3 etapas, ¿ya? Antes de adelantar, ¿qué debo hacer antes de adelantar para realizar un adelantamiento limpio y seguro? ¿Qué debo hacer mientras estoy adelantando? ¿Y qué debo hacer para terminar este adelantamiento de la forma más limpia y segura posible? Entonces, empezamos con antes de adelantar. 1. Verifique que el vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va adelante de usted, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo, el lado que se utiliza para adelantar. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. Y luego, en el punto 2, es algo parecido, pero con el vehículo que va atrás. Dice, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también mirando hacia atrás por el espejo retrovisor que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Ya? Entonces, antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está señalando que nos debemos fijar, lo que nos está señalando en lo que nos debemos fijar, es que el espacio que nosotros pretendemos utilizar para adelantar, normalmente es un espacio en el que vienen vehículos en sentido contrario, ¿ya? Pero además de eso, además de que no deben haber vehículos que vengan en sentido contrario, debemos asegurarnos de que nosotros no vayamos a adelantar al mismo tiempo que o el de adelante o el de atrás nos quieran adelantar también. Entonces es importantísimo ese punto. En el punto 3 dice señalizar la maniobra, accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo, ¿ya? 3, entonces señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Señalizar la maniobra. Siempre debiera ser con la luz, ¿ya? Pero en caso, ojalá que no fuera así, pero en caso de que la luz estuviera mala, podemos estirar el brazo del lado donde vamos, hacia donde queremos ir, en este caso el izquierdo, para decir que nos vamos a mover hasta allá. Y en el punto 4 dice que si fuera necesario, baje una marcha. ¿Por qué? Porque si la moto tiene 6 cambios, el último cambio, el cambio 6, no tiene mucha fuerza, sino que es más bien un cambio para mantener velocidad, ¿ya? Tenía un viejo amigo, quizás alguna vez vea este video, ya hace muchos años que no lo veo, en realidad era más que un amigo, era un compañero de trabajo, pero al cual yo admiraba mucho porque sabía mucho de tránsito, ¿ya? Y sabía mucho de autos también. Le decían el profesor, ¿ya? Por algo le decían el profesor. Y él me decía siempre que las sextas marchas eran para llanear. Ya, y yo no entendía, en ese tiempo era bien joven yo, y no entendía bien lo que me quería decir. Llanear de llano, de terrenos planos, ¿ya? Y ahora, cierto que yo también hago clases, puedo entender esa parte. Los cambios 6 o los cambios más altos de las relaciones de cambio que podamos tener en nuestras motos, normalmente van a ser cambios con muy poca fuerza, muy poco explosivos, por decirlo así, ¿ya? Que yo voy a acelerar a fondo y la moto sí va a acelerar, pero va a responder de forma muy débil, por decirlo así.
En cambio, si yo bajo de quinta o de sexta, pongámosle que ya pusimos el ejemplo de sexta, si yo bajo de sexta a quinta o a cuarta, voy a sentir que cuando acelere de golpe, la moto va a responder de forma más ágil o más brusca, ¿ya? Esto lo debemos aprovechar para hacer que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es súper importante, ¿ya? Entonces, verifique, ¿cierto?, que el vehículo que le precede y que el que va adelante y que el que va atrás no haya empezado a adelantar antes que usted. Es decir, que no se vayan a tocar en el mismo espacio de la calle. Después señalizar la maniobra, ya sea con la luz o con la mano, y baje una marcha para hacer que la moto quede más despierta, así le llamamos normalmente los que andamos, los que estamos más metidos en este tema, ¿cierto? De motores y cosas así. Cuando uno tiene un motor que lo toca y ¡pum! Y pega un empujón para adentro, o sea, no para adentro, sino que para adelante, eh, se le denomina un motor despierto, ¿ya? O un motor inquieto a veces también, ¿ya? Nervioso. Eh, Se refiere a la agilidad que tiene el vehículo para cambiar, ¿cierto? De ir a cierta velocidad a empezar a acelerar de una forma relativamente brusca, ¿ya? ¿Qué vamos a lograr con eso? Que pasemos rápidamente de ir a 40 kilómetros por hora a ir a 60 kilómetros por hora, y de esta forma que el adelantamiento, el tiempo que nos encontremos expuestos en un lado del camino que es más peligroso, dure lo menos posible. Esa es la idea. Si tienen alguna duda, alguna consulta, recuerden que la pueden hacer a través, ¿cierto?, de nuestra parte de preguntas y respuestas, como ya lo hizo Perla Parra, ya en este caso me saludó solamente, pero también pueden dejar preguntas, ¿cierto? Ahí yo las voy revisando y se las voy respondiendo. Tenemos nuevos, ¿cierto? Se agregaron nuevos alumnos. Un saludo para Natalie Abarca y un saludo para mi amigo Carlos Carrión, como siempre, ¿ya? Durante el adelantamiento, recordemos lo que pasa durante el adelantamiento. Uno, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que yo cuando quería adelantar y hice todo lo que estaba anteriormente, ¿cierto? Miré por los espejos para ver que no hubieran vehículos que me estuvieran queriendo adelantar y miré para adelante para ver que no habían vehículos que estaban adelantando antes que yo. Además, obviamente, de asegurarme de que no vinieran vehículos en el sentido contrario. Pero cuando yo voy a empezar la maniobra, debo tener este gesto, ¿ya? Para allá y mirar por encima del hombro hacia allá, ¿ya? Mirar hacia allá. ¿Por qué? Porque el espejo me va a dar una relación que va a estar más atrás, una visión que va a estar un poco más atrás, y me va a generar posiblemente un punto ciego. Si yo hago esto, ¿cierto? Y miro para allá, elimino, quizás no en un 100%, pero reduzco mucho más aún ese punto ciego, dándome cuenta si es que hay algún vehículo que venga en esa posición. Recuerden que en la actualidad hay vehículos que son eléctricos y que generan muy poquito ruido. Motos y vehículos más grandes como automóviles, furgones y algunos camioncitos por ahí también. Entonces es muy probable que venga un vehículo en mi punto ciego y que yo no lo haya podido detectar. Entonces me voy a cambiar y voy a chocar con él. Para ello, elimino ese punto girando la cabeza, ¿cierto? Y mirando por encima del hombro. Obviamente eso tiene que ser muy rápido, tiene que ser cuidando de que haya un espacio, ¿cierto?, de sobrevida adelante, y eso, ¿cierto?, lo hago para el lado en el que yo me vaya a correr. En este caso, como estamos hablando de un adelantamiento tradicional, vamos a hablar de que debemos mirar por encima del hombro hacia el lado izquierdo, porque nos vamos a desplazar hacia el lado izquierdo. Entonces, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda esté libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. Entonces, fíjense, vamos a ver este cuadrito, que es súper importante
y súper decidor, súper fácil de explicar, ¿ya? Si yo estoy en esta moto y quiero adelantar, en la posición en la que estoy aquí, ¿qué debería hacer? Veamos lo que nos decía, ¿cierto? El cuadro o las instrucciones. En el 1 y en el 2, mirar hacia adelante y hacia atrás. Entonces estoy acá, miro hacia adelante que nadie haya empezado a adelantar y miro por el espejo hacia atrás que nadie haya empezado a adelantarme a mí, ¿ya? Luego de eso, ¿cierto? Debo señalizar la maniobra. Ahí se ve que están prendidas las luces, ¿ya? Prendo las luces para señalizar la maniobra y luego bajo una marcha, ¿ya? Sobre todo en las motos de baja cilindrada, casi siempre es necesario bajar una marcha. Si es una moto muy grande, ¿cierto? 600 centímetros cúbicos, 1000, 1200, 1800, que son motos muy grandes y que responden aunque no baje la marcha, ahí a veces no es tan necesario. Pero en la mayoría de las motos pequeñas, 150, 200, 300 centímetros cúbicos, normalmente es probable que sea bueno bajar una marcha. Eso va a depender de cada una de las motos. Pero como les digo, entre más pequeñas normalmente es más necesario bajar una marcha o inclusive a veces dos marchas para que quede la moto bien despierta y acelere bien, ¿ya? Va a depender obviamente de a qué velocidad también vayamos. Entonces, después de eso, ¿cierto? Antes de desplazarme, antes de correrme, ya hice todo lo que estaba antes de adelantar, me voy a correr y ahí miro, ¿cierto? Y antes, la idea es que mi visión llegue acá antes de que mi moto llegue acá. Cosa de que si yo miro y me empiezo a desplazar y me doy cuenta que no, de que no está el espacio porque venía un vehículo o otra moto en mi punto ciego, me devuelvo, ¿ya? Y no pasa nada. Y además de eso, ¿cierto? Ya cuando ya estoy acá y estoy adelantando, obviamente esta moto y esta moto son la misma. En este caso vamos a decir que somos nosotros, ¿cierto? Vamos a subir y vamos a adelantar eh, con el espacio suficiente lateral del vehículo adelantado, en este caso este vehículo, ¿cierto? Para que en caso de que el vehículo se necesite mover hacia la derecha o hacia la izquierda, en ningún caso me pueda tocar, ¿ya? Voy a adelantar, 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 y una vez que ya lo adelanté, retorno, ¿ya? Ahora, todo esto debo hacerlo respetando esto a lo que yo le llamo campo de fuerza, ¿ya? Tal cual como, tal cual como un campo de fuerza, como los que veíamos los monitos cuando éramos chicos, ¿cierto? Tal cual debo imaginármelo en mi cabeza. Porque mi moto no puede estar por ningún motivo aquí, aquí, ni acá. Porque si yo llego aquí, me pongo aquí, y el auto frena de golpe, se me atravesó un perro, por ejemplo, el auto frena, yo no, si voy aquí no voy a tener tiempo para frenar y voy a chocar con él por atrás, un choque por alcance que podría llegar inclusive a ser mortal. Si yo voy acá y el vehículo aparece un hoyo aquí y el vehículo quiere se le quita el hoyo y se corre rápido para acá, me va a pegar y probablemente si yo adelanté por aquí tan ajustado es porque venía un auto de frente, me va a pegar hacia el lado y me va a tirar directo a un choque de frente contra un vehículo que viene moviéndose en contra. Imagínense lo que significaría eso. Y si yo hago todo, ¿cierto? Y logro llegar acá adelante, pero en vez de meterme a esta distancia, me meto inmediatamente delante del auto, ¿qué pasaría si yo tengo que frenar por algún motivo, eh, perdón, obviamente de emergencia, ¿cierto? ¿Qué pasaría? Pasaría que este vehículo, ¿cierto? No tendría tiempo para reaccionar y terminaría chocándome. Por eso es importante respetar estas distancias. En este caso, como se formó acá esta eh, esta especie de campo de fuerza. Después del adelantamiento. Después del adelantamiento. ¿Qué debo hacer después que ya adelanté? Ya dijimos una parte, pero igual lo vamos a leer.
debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado, es decir, del vehículo azul, ¿ya? Y cuando sea posible, vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo sin, esta es la parte, una de las partes importantes, sin obligar a modificar la trayectoria o velocidad de otros conductores. Primero que todo, si yo voy a adelantar, es porque el conductor que voy adelantando va bajo el límite de velocidad permitido. Por ejemplo, la calle es para 50 y esta persona va a 40 o a 35, ¿ya? Ahí recién puedo adelantar. Porque si el vehículo va a 50, ¿qué necesidad tengo de adelantarnos si no puedo andar más de 50? Y para poder adelantar a un vehículo que va a 50, debería ir yo a 60. Y ahí ya estoy fuera de la máxima legal permitida en esa vía. Entonces, muy importante, ¿cierto?, entender que si el vehículo va a la velocidad reglamentaria, no debería tener yo la necesidad de querer adelantar, ¿ya? Súper importante. Ya, entonces el conductor del vehículo, ya. Y ahora deja de hablarnos a nosotros, ¿ya? Ah, me faltó una parte. Esta parte es importante, ¿ya? Esta es la otra parte importante de este trocito, ¿cierto?, de texto. Cuando yo adelanté ya el vehículo, lo miro por el espejo retrovisor y me fijo en que en el espejo retrovisor el auto se vaya haciendo más pequeño, ¿ya? ¿Por qué? Porque si sigue del mismo porte o si inclusive se empieza a hacer más grande, me voy a dar cuenta de que este vehículo, aunque esa percepción la va a hacer su cerebro solo, ¿cierto? Me voy a dar cuenta que este vehículo se está acercando, es decir, que cuando yo lo adelanté empezó a acelerar o que yo estoy perdiendo velocidad. Entonces, en ese caso, debo abortar misión y devolverme, ¿cierto?, a la parte trasera del vehículo. Si va todo bien y el vehículo se va haciendo chiquitito en mi espejo, ¿cierto?, puedo retornar con tranquilidad, ¿cierto?, guardando el espacio y la distancia necesaria y terminar esta maniobra, ¿ya? Y luego de eso, ¿cierto? Y luego de eso, el texto le habla ya no al motociclista, sino que le habla a este vehículo que está acá, que también podríamos ser nosotros en una moto, ¿ya? Dice, el conductor del vehículo que es adelantado, es decir, cuando a mí me adelanten, debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada, es decir, lo más acá posible, ¿ya? Además de eso, debe ceder el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra, ¿ya? Y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Entonces, excepciones a las reglas de adelantamiento. Usted puede pasar a un vehículo por la derecha, es decir, podría también existir algunos adelantamientos por la derecha. Como norma general, son por la izquierda, pero también hay algunos que se pueden efectuar por la derecha. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda. Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación en un mismo sentido de tránsito. Luego vamos a ver por qué eso es así. Nunca adelante a su propia razón. Nunca adelantes a tu instinto. Nunca juegues o apuestes con tu vida, con tu seguridad, con tu salud, porque en algún momento te vas a arrepentir. Hay veces que uno mete la pata y uno hace una maniobra que no tiene que hacer. El pensamiento correcto ahí es decir, chuta, la embarré, no tengo que hacerlo así porque me podría pasar algo. El pensamiento incorrecto sería,
oye, la embarré, igual no me pasó nada. Ah, entonces se puede hacer, ¿ya? El que no te pase algo haciendo algo que es incorrecto, no significa que siempre va a ser así, ¿ya? Lo que uno hace cuando conduce de cierta forma, cuidándose, es disminuir la probabilidad de que un accidente pueda resultar en un daño muy grande para mí o mi familia, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Nunca adelante a su propia razón. Por ejemplo, cuando uno dice, me voy a tirar y me da miedo, ¿cierto? Porque algo está pasando, por ejemplo, viene un vehículo que quizás no viene cerca, pero viene un vehículo, ¿ya? Y digo, nada, si igual alcanzo, pero en mi cabeza algo me dice que puede ser que no alcance. En ese caso, no adelanto, porque no sabemos a qué velocidad se aproxima el vehículo que viene de frente. Si el vehículo que viene de frente viene a asaltar un banco, va a venir a 200 kilómetros por hora y va a estar así al lado suyo, y si usted está ocupando esa pista, así se muere, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Consejo se adelanta con una motocicleta. Visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede. Sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración, ¿ya? Entonces, use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento, ¿ya? Escuchen lo que dice acá, lean lo que dice acá y comprendan lo que dice acá. Dice, cuando el lugar sea el adecuado. Eso se refiere a que el camino en esa zona o la calle en esa zona permita el adelantamiento. ¿Cómo lo sabemos? Mirando la señalética y mirando la demarcación o las líneas del camino. Si las líneas son discontinuas, ¿cierto? Quiere decir que en esa parte sí podemos traspasar hacia el otro lado de la calzada. Pero si las líneas son continuas, es decir, que la línea no se corta en ningún lado, y más aún, si la línea es continua doble, no se puede traspasar en ninguno de los dos casos la línea. Es decir, que ahí no puedo adelantar si el adelantamiento depende de cruzar la línea. Entonces, eso sería que el lugar sea el adecuado. Y el momento el oportuno, que no vengan otros vehículos o que otros vehículos no estén ocupando el lugar que yo necesito ocupar para adelantar. Entonces, el lugar, la calle, el momento, la cantidad de vehículos, ¿ya? Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience a adelantar. Primero, indique su cambio de pista, señalice con el tiempo necesario para que los demás vehículos puedan enterarse de su maniobra. Y seguidamente acelere, sobrepase al otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Es decir, intermitente para salir de la pista y adelantar, intermitente para volver a la pista y terminar el adelantamiento. Primero el de la izquierda, luego el de la derecha, obviamente. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima. Aunque usted adelante, no está autorizado para aumentar la velocidad por sobre el límite legal permitido.
Por lo tanto, si un carabinero me pistolea, ¿cierto? Me toma la velocidad y me para, yo no podría alegar que estaba adelantando, porque en ningún caso la ley me autoriza a pasarme de la máxima cuando estoy adelantando, ¿ya? Para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Atención, debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. ¿Por qué me dice esto? El viento puede afectar negativamente a la estabilidad de la motocicleta. Quiere decir que puede afectar su direccionabilidad. Cuando el viento es constante, el motociclista o para el motociclista es relativamente sencillo adaptarse cuando ya tiene experiencia. Al principio da mucho miedo, pero luego uno se da cuenta que tiene que ir simplemente rectificando el rumbo de la moto todo el rato, pero que es posible circular con harto viento, ¿ya? Es más cansador, pero es posible y es, después que uno tiene un poco de práctica, es relativamente fácil poder hacerlo, ¿ya? Sin embargo, cuando ese viento me da de golpe, ahí puede estabilizar desestabilizar la motocicleta y mandarme al suelo, o peor aún, mandarme a una barrera de contención. Cuando yo estoy adelantando a un camión, el camión actúa como una barrera para el viento. Por lo tanto, cuando yo vaya atrás del camión, el viento me va a ir pegando de una forma. Cuando me ponga al lado del camión, el viento me va a dejar de pegar probablemente de forma tan violenta. Y cuando adelante el camión y pase adelante de nuevo al espacio en donde el camión no me está protegiendo, el viento me va a pegar nuevamente de golpe y para eso debo estar preparado para corregir la trayectoria que podría modificarse por efecto de este empujón que me va a dar el viento. ¿Ya? Al principio, se lo digo por experiencia propia, da mucho miedo y te puede llegar a botar por falta de expertise, ¿ya? Por eso que siempre les recomiendo que tomen clases prácticas, porque muchas veces se hablan de estos temas en clases prácticas. No recomiendo ninguna en especial, pero sí recomiendo que ustedes puedan siempre eh, estar preparados para eh, estar preparados o lo mejor preparados posible para este tipo de situaciones. Importante saberlas de forma teórica también. ¿Por qué? Porque cuando yo lo vaya a hacer, voy a decir, oye, aquí yo me acuerdo que el profe me dijo que tenía que estar más atento todavía cuando termine de adelantar el camión o cuando me ponga por el lado del camión, porque las condiciones del viento pueden cambiar de forma brusca. Estar atento, estar clever, como se dice por ahí. ¿Ya? Excepciones a las reglas de adelantamiento. Hay reglas, pero toda regla tiene excepciones, ¿cierto? Dice, cuando el vehículo alcanzado esté realizando o esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido de tránsito, ¿ya? A la izquierda, me equivoqué, ¿ya? Esta mano que ustedes están viendo, siempre he querido preguntar esto y se me olvida. Esta mano que ustedes están viendo, ¿me la ven como la mano derecha o como la mano izquierda? Esta que tengo acá. Respóndame por favor ahí en las preguntas. ¿Ustedes me ven esta mano como mano derecha o mano izquierda? Respóndamelo por favor apenas puedan. Ya, entonces, es importante, cuadro azul, es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar distancia de 1,5 metros. Y luego, esto es súper importante porque aquí se hace una diferencia entre adelantar y sobrepasar. No todas las maniobras en las que me ponga delante de otro auto se llaman adelantar. Y aquí lo vamos a definir. Dice, las normas vigentes
distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso, no de adelantamiento, ¿ya? Entonces, la norma vigente distingue estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, ¿ya? Entonces, así que esta parte lo explica mejor todavía, se entiende que usted sobrepasa, no adelanta, sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista que viene en sentido contrario. Es decir, para decir que un adelantamiento es adelantamiento, debemos necesariamente haber invadido o querer invadir, ¿cierto?, una pista que viene en sentido contrario. Eso quiere decir que todas las maniobras que se hacen en la autopista urbana no son adelantamientos, sino que solamente son sobrepasos. Usted no debe efectuar esta maniobra, ¿cierto? Usted no debe efectuar esta maniobra, se refiere a la maniobra de sobrepaso, fuera de la calzada. Sin embargo, ya una traducción fácil para eso, o una explicación fácil para esa parte, es que usted esto no lo puede hacer por ningún motivo por la berma. ¿Ya? Si usted lo hace por la berma, está incurriendo en una infracción. Ya. Sin embargo, la ley de convivencia, súper importante, tiene un nombre, esta ley se llama ley de convivencia, permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de tensión o la línea de tensión adelantada según corresponde. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. ¿Ya? Ya, entonces, ¿puedo adelantar por la berma? No, pero sí puedo adelantar entre medio de los vehículos cuando hay un taco, ¿ya? ¿Puedo adelantar en un taco? ¿Puedo pasar por entre medio? Sí, está autorizado, la ley lo autoriza porque es útil. Y además, porque recordemos que los motociclistas están expuestos a las inclemencias del tiempo. Por ejemplo, la lluvia, el sol, ya los dos extremos y entre medio todo lo que hay. Por lo tanto, es como un poco inhumano, ¿cierto? Tener a un motociclista parado al sol, en un taco que no avanza nada, con casco, con chaqueta, en verano, imagínense cuánto calor hay dentro de ese equipo. Por lo tanto, se autoriza que los motociclistas puedan pasar entre medio del tránsito, obviamente a una velocidad muy razonable, lento o muy lento, ¿ya? De tal forma que si apareciera alguien entre medio, que puede pasar, por ejemplo, vendedores ambulantes, ¿cierto? Que andan entre medio de los tacos y aparecen de repente, el motociclista puede frenar y obviamente no atropellar. Además de eso, si el motociclista, ¿cierto?, puede avanzar, se puede situar en un lugar especial que no están en casi ningún lado, pero en algunas partes de la Alameda lo pueden ver, hay unas franjas que tienen una moto con un piloto arriba dibujadas. ¿Ya? Esa zona es especial para que las motos avancen por el taco y cuando llegan adelante se pongan ahí, ¿ya? Las motos siempre salen más rápido que los autos porque obviamente son más livianas, las relaciones de peso-potencia normalmente andan mucho mejor que en un auto y por ende a los vehículos no les va a causar casi ninguna incomodidad, ¿ya? La moto llega adelante, se pone adelante, ideal si están en estos espacios especiales para las motos, ideal, y si no, se acomodan, ¿cierto?, entre medio y van saliendo de forma más ágil y así no tienen que estar en un taco esperando tanto rato. En Brasil en un momento se prohibió que los motociclistas pasaran entre medio. Brasil tiene más motos que nosotros. En la medida creo que duró, no sé si 24 horas o 2 días, ¿ya? Y la tuvieron que deponer. ¿Por qué? Porque las filas de motos eran pero interminables, ¿ya? Es mucho mejor que las motos vayan aprovechando el espacio, pero recuerden que esto es solo para cuando el tráfico está detenido. Cuando el tráfico está en movimiento, usted tiene que ocupar
el mismo espacio que ocupa un auto. Ah, perfecto, Carlos, ya, muchas gracias. Ahí Carlos me dio la respuesta de la mano que les pregunté. Ya, nos queda poquito tiempo y por último vamos a analizar este pequeño ejemplo para terminar la idea del adelantamiento del día de hoy. Nunca adelante su propia razón, recuérdenlo. Después de eso, tenemos, ¿cierto?, este ejemplo que dice que suponga, voy a subir un poquito para que quede la imagen completa. Suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. 3. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho. El siniestro es un hecho. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el error acá? A ver, les voy a dar un minuto a ver si me pueden decir cuál fue el error en esta situación por el cual, ¿cierto?, se produjo este accidente. A ver, ¿alguien me puede responder eso, no? Un minuto para responder, ¿ya? ¿Cuál fue el error en este accidente? Ahí aparece una respuesta. Ya. Bien, casi bien, Carlos. O sea, está bien, pero lo vamos a explicar, ¿cierto? Tomando lo que tú dices, que dice, no miró que venía y mal cálculo. Ya. Para empezar, aquí no hay que calcular nada, ¿ya? Entonces, más que mal cálculo, mal que calculó, ¿ya? Porque en el cálculo nos podemos equivocar. Por ende, no debemos calcular. Debemos observar y tomar una decisión mecánica. ¿A qué me refiero con eso? No debo pensar si paso, no paso. No. Viene un auto, no paso. Punto. Es mecánico. No hay que pensar, no hay que calcular, ¿ya? Y además de eso, claro, si no vio, no miró, no se fijó que venía otro auto, ahí sí está el error y ahí sí estamos 100% correctos con tu respuesta, Carlos. Muchas gracias por participar. ¿Ya? Entonces aquí el error es que él adelantó cuando venía un vehículo. No debes hacer eso jamás. Como les dije, ese vehículo puede que venga a 20 kilómetros por hora del supermercado súper relajado o puede que venga arrancando porque se roba un banco a 200 kilómetros por hora. ¿Ya? Entonces, suponga que usted circula a 90 kilómetros por hora, ahí tenemos un dato. Después dice, de pronto, de 150 metros, otro dato. Después dice 90 kilómetros por hora, otro dato. Después dice 8 segundos, otro dato. Después dice 200 metros, otro dato. Después dice recorre 160 metros, otro dato. Imagínense, tendríamos que calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos para decir, oh, sí, me sale bien o me sale mal. Y como bien decía Carlos, es muy difícil que calculemos bien. Por lo tanto, esto no se calcula, esto se mira solamente. ¿Viene un vehículo? Sí, no adelanto.
No viene nada, perfecto, ahí puedo adelantar. Así de simple, ¿ya? Y obviamente cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno. Queridos amigos, no me queda nada de tiempo, se va a cortar la clase, así que un gran abrazo, cuídense mucho, que les vaya muy bien. Esto es Practica3.cl, mi nombre es Ricardo Cornejo y un saludo para todos los que están presentes, que se quedaron hasta el final de la clase, Carlos Carrión, Claudín Ilfren, Natalia Barca y Perla Parra. Cuídense mucho, a todos los que estén viendo esta grabación también cuídense mucho, que les vaya muy bien y que su vida como motociclista sea llena de alegría y no de accidentes ni de tristeza. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Nos vemos. Chao, chao.